Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En América Latina estamos ante un hecho histórico. 3 países tienen una mujer presidenta y esto puede significar un avance muy importante para las mujeres en el continente, pero tenemos que analizar exactamente cómo han sido sus gobiernos. Por esta razón tenemos a unas invitadas muy especiales de Perú y Honduras para hablar sobre este tema tan importante. Bueno, creo que iniciar tal vez con un poco de contexto de cómo asciende Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte es la primera presidenta de aquí del Perú. Creo que por años desde el movimiento feminista hemos impulsado mucho esta mirada, ¿no? De en qué momento quizás las mujeres vamos a empezar a posicionarnos mucho más en el espacio político, ¿no? Sin embargo, desde nuestra experiencia, desde nuestra experiencia negativa, por así decirlo, sabemos hoy por hoy que el hecho de que una mujer ascienda a cierto puesto de poder no es garantía de nada para nosotras, ¿no? En este entender, se elige a Pedro Castillo democráticamente en las elecciones generales de hace unos años, ¿no? Esperando que el presidente pueda concluir su mandato. Yo creo que el pueblo peruano, ¿no? Dio un mensaje muy claro, ¿no? Y un mensaje muy claro de que estaba harto del centralismo que podía haber en el país, ¿no? De que Lima, la capital, y todas las decisiones políticas en realidad giren en torno a la capital. Entonces, Pedro Castillo gana con un gran apoyo de la parte sur del Perú. No obstante, cuando él asciende al poder, pues lamentablemente se podría decir que estas decisiones, que estas apuestas, estas propuestas que él tuvo desde este sector de izquierda, por el cual él ascendió, ¿no? Se vieron también entorpecidas por la parte contraria, ¿no? Del poder político que hay aquí en el país, de la parte opositora, ¿no? Que también sectores que siguen apoyando a Castillo y claman por su libertad, porque él hoy por hoy, además de ser destituido, se encuentra recluido. ¿No? Está preso. Señalan que no se le habría pues dejado gobernar con libertad, ¿no? Con esa libertad que debe tener un presidente, que si bien tiene que estar vigilado por las instituciones del Estado, por los sectores opositores, sí fue duramente criticado y diría yo también que hasta hostilizado. En medio de eso, él toma una decisión que tuvo como que entre comentarios positivos y negativos y una diversidad de miradas, en donde él lo que buscó fue disolver el Congreso. Pero no solamente dispuso la disolución del Congreso, sino que también buscaba hacer una reforma general de instituciones autónomas como el Poder Judicial, como la Defensoría del Pueblo, lo que de cierta manera ya nos daba mensajes también de que él tenía bajo su mirada captar estas instituciones a pesar de que habían investigaciones también de corrupción en su contra. La población se dividió con gente que apoyaba esta apuesta por disolver, por gente que tal vez no estábamos de acuerdo necesariamente con su destitución, pero sí creemos, y ahí me encuentro yo, de que era lo que correspondía porque él dio prácticamente y tuvo la intención de dar un golpe de Estado. Esta decisión de gran tamaño político, ¿no? Tiene que tener el respaldo, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas del país para poder entrar a instituciones, para poder sacar al Congreso de la República, etcétera, etcétera. Pero parece que a Castillo la inexperiencia le jugó en contra porque no obtuvo ese apoyo de las Fuerzas Armadas y en cuestión de horas de haber tomado esta decisión de disolver el Congreso, la torta se le volteó, por así decirlo, ¿no? Él fue el perseguido, él fue el capturado y en horas se le captura, ¿no? Y constitucionalmente, porque es lo que nuestra constitución establece, asciende Dina Boluarte vicepresidenta de Pedro Castillo. Lo que se ha venido después de ese ascenso, ¿no? Es una serie de violaciones de derechos humanos que su gobierno, su régimen, ¿no? Ha cometido y que en realidad su régimen es prácticamente cada vez más autoritario, cada vez más restrictivo sobre los derechos humanos, un tema de negar derechos humanos, pero además, ¿no? Que tiene al parecer ella junto al poder legislativo, o sea, el Congreso de la República, unos intereses comunes, ¿no? En donde poblaciones en situación de vulnerabilidad son quienes más pagamos los platos rotos, por así decirlo, ¿no? Me refiero a las mujeres, a la población LGTBIQ+, a los pueblos indígenas, entre otros, ¿no? Entonces, este régimen que se ha vuelto cada vez más autoritario asciende en toda esta controversia de si hubo o no hubo golpe, qué pasó aquí, etcétera, etcétera.
recibe el respaldo del Congreso de la República y ella se instala como presidenta. Todo el sur que le había dado ese apoyo a Castillo se levanta, toma las calles, ¿no? Y gran parte de esta población incluso se moviliza a Lima. Estamos hablando de viajes de horas, de horas, de horas en buses, de colectas, ¿no? Y comunitarias incluso en los propios pueblos que están tan alejados, en donde aquí en el país, al ser un país tan centralista, hay un abandono del Estado muy fuerte en las regiones, ¿no? Pero lamentablemente no todo el país y gran parte de Lima no apoyó este levantamiento, este rechazo que hubo al gobierno de Dina. ¿No? Por eso se dice que hoy por hoy la población peruana está muy fragmentada porque creemos que ese ha sido un golpe durísimo, en donde un gran sector de la población rechazó el ascenso de Dina, pero al llegar acá a Lima, pues otro sector de la población mucho más amplio le dio la espalda. Regresaron a sus tierras prácticamente derrotados. Entonces hay un dolor emocional que ha calado mucho y que ha fragmentado mucho al pueblo peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque han habido asesinatos, ha habido gente que, producto de la represión policial, que la policía es una institución que cada vez pareciera que tuviera más y más y más poder y una mayor impunidad para reprimir a sus anchas, ocasionó lesiones que han dejado a gente inválida, que han dejado a gente quizás con la vista parcialmente nublada, o sea, hay gente que ha quedado en una situación, en una condición de discapacidad no prácticamente permanente. Entonces, en medio de ese contexto es que Dina se instala y con el pasar de estos años, por más que han habido intentos de volver a retomar estas protestas, volver a hacerlo, no ha tenido éxito, ¿no? Entonces, hay un régimen en el que algún sector lo señalamos como un régimen autoritario, pero hay otro sector también que prácticamente aquí en el país ya le llama una especie de dictadura. Dina ha sido muy criticada a lo largo de estos años. ¿No? No solamente por estas decisiones que incluso han sido condenadas y señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un informe que hizo y por otras instituciones internacionales también, defensoras de derechos humanos, ¿no? Pero hay una serie de hechos, ¿no? Que más bien la brillan a críticas de decisiones autoritarias, sí, pero también de hechos involucrados a actos de corrupción. Por ejemplo, acá se le llama el escándalo Rolex, el hecho de que ella al parecer recibió de regalo de su, parece que en quechua se dice Waiti, que es su hermano, un amigo de él que ocupaba un puesto allá en la región de Ayacucho, le regaló un Rolex y pues esos relojes son carísimos, ¿no? Entonces hoy por hoy se le ha abierto, por ejemplo, una denuncia, una investigación por haber recibido este obsequio que al parecer más bien parece una coima, ¿no? Te doy algo, un favor, te doy un regalo a cambio de un favor, ¿no? Lo mismo con un escándalo en donde se atraviesa también el tema del género, ¿no? Porque a ella, al ser mujer, se le critica mucho, por ejemplo, el cambio de vestimenta, los cambios estéticos que se habría hecho en los últimos años. Está prácticamente siendo señalada e investigada por haberse sometido a una especie de rejuvenecimiento facial. No sé si es Botox, no sé qué será, la verdad no tengo la más mínima idea. Cuestiones que creo que anteriormente, a pesar de haber tenido prácticamente creo que nuestros últimos 5 presidentes, todos han sido investigados o están en la cárcel o han muerto por hechos de corrupción, no se les hacía. Eso no quita que es una mandataria muy abusiva y como digo que es muy autoritaria, ¿no? El 2024 ha cerrado solamente con un 6% de aprobación y que, como mencionaba, su gobierno se ha caracterizado por tomar decisiones e implementar políticas que, en vez de promover derechos humanos, pues los restringen, ¿no? Y debilitan más bien las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, Perú está ahorita en una crisis democrática, en una crisis social, en una crisis cultural, en una crisis económica también. Tenemos retrocesos normativos gigantes en el tema de derechos humanos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se ha aprobado una ley que lo que hace es declarar la prescripción de los delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, Perú ha vivido una época de conflicto armado muy fuerte y lo que hace esta ley, pues, es declarar la prescripción, que estos delitos que se han cometido antes del 2002 son prescritos y toda esta gente abusiva, todas estas militares que cometieron violaciones de derechos humanos en esta época de conflicto armado, pues están quedando prácticamente en libertad amparándose en esta ley. También se han bajado la paridad, que fue un logro del movimiento feminista y de organizaciones feministas y de mujeres. Se han bajado la paridad acá en el país.
Le dan cada vez, hay más leyes, ¿no? Que le dan impunidad a la policía, a la PNP, para que pueda cometer y reprimir a la población, independientemente si estés en protesta o no. Y estos grandes sectores del poder, como porque detrás del Congreso, detrás de Dina, tenemos a grandes sectores del poder que manejan en realidad el país, ¿no? Como el Fujimorismo. O sea, nuestro gran dictador de los 2000 ha sido Alberto Fujimori. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién termina siendo oposición de todos estos sectores? Pues la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil que sigue posicionando la defensa y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Hoy por hoy ya no solamente se legisla y se va contra esos derechos, ¿no? Sino que se busca sancionar, restringir y censurar a quienes defienden estos derechos. Se haya aprobado una ley que lo que hace es restringir a las ONGs, ¿no? Dina Boluarte incluso ha hecho como una especie de ceremonia pública cuando ha promulgado esta ley, ¿no? Bajo discursos de las ONGs necesitan ser fiscalizadas, se necesita transparencia sobre el uso de los recursos, cuando en realidad ya nuestro sistema contempla procedimientos de fiscalización, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esta ley? Que al parecer las ONGs ya no vamos a poder incluso tener litigios contra el Estado. No vamos a poder acudir a los comités de derechos internacionales, no vamos a poder acudir al sistema interamericano, a la Corte. ¿Por qué? Porque hacer uso de esos recursos que financian nuestras intervenciones o nuestros proyectos para estos litigios va a constituir una infracción. O sea, realmente son multas impagables que lo que van a ocasionar en la práctica es desaparecer a la ONG. Porque si la ONG la sancionan y no va a poder cumplir con el pago de esa infracción, va a desaparecer. El tema de la violencia de género se ha recrudecido mucho en el país, ¿no? Las estadísticas nos dicen año a año que más del 80%, más del 85% de denuncias de violencia en nuestro país son hechas por mujeres, ¿no? El tema de los feminicidios, sé que la situación en cada país es diferente, ¿no? Pero de todas maneras, la impunidad que hay en el país es bastante grave, ¿no? Creo que sí puede que ha habido un pequeño avance en la comprensión de la importancia de denunciar la violencia, pero los familiares siguen enfrentándose a obstáculos relacionados a la impunidad y a la falta del acceso a la justicia, ¿no? En medio de eso, otra problemática es el tema de las mujeres desaparecidas, ¿no? En el país entre el 2020 y 2024 han desaparecido más de 93.000 personas, ¿no? De estas, por ejemplo, 57.000 son mujeres, ¿no? En el país prácticamente desaparecen al día 31 mujeres, ¿no? Un promedio de que cada 46 minutos está desapareciendo una mujer en el país. Pero aquí en el país se observa esta conexidad que hay con las desapariciones con otras formas de violencia de género, como la trata de personas, como la explotación sexual, como los feminicidios, ¿no? Entonces, es algo importante también a visibilizar y que más bien en vez de ser, por ejemplo, tan solo este tema de preocupación del gobierno, por el contrario, ¿no? Hay un olvido de parte del Estado, ¿no? Además de este tema de la violencia, en donde hay una constante crítica de estos sectores y que más bien parece que hay un retroceso en la comprensión de la violencia de género, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es otro tema que pareciera que les interesa mucho, ¿no? Posicionar y legislar en contra. El tema del aborto es impensable aquí en el país, o sea, desde 1924 solo tenemos el aborto terapéutico, no hemos tenido ningún otro avance más, ¿no? El tema de la educación sexual integral también. El tema de las comunidades LGTBI es mucho más trágico, diría yo. Hace poco se ha aprobado incluso una ley para prohibir a las personas trans, ¿no? A ingresar a baños que no le corresponden, por ejemplo, con su sexo biológico. O sea, en el último año la inseguridad nacional en el país se ha exacerbado a grandes escalas y es un fenómeno que no está pudiendo ser frenado por el Estado. O sea, realmente a Dina y a sus ministros esta situación se le ha desbordado completamente, ¿no? Estamos hablando de sicariato, estamos hablando de extorsiones, en donde los sectores más perjudicados son los transportistas, los emprendedores, las trabajadoras sexuales a quienes les asesinan por cobrarles cupos, las ollas comunes, los comedores populares, ¿no? Y en realidad toda la ciudadanía en general que se ha visto afectada por este fenómeno que está creciendo muy fuerte, en donde se atenta contra la integridad y contra la vida de la ciudadanía y que en realidad te la pueden arrebatar en cualquier momento, ¿no? O sea, la gente tiene mucho temor de salir a las calles. O sea, realmente hay una situación muy preocupante aquí y que está
prácticamente siendo desbordada. Se está desbordando de una manera muy grande. ¿Qué gobiernos vemos en futuro? ¿No? Más bien en nuestro caso, este nivel de inseguridad súper fuerte da pie a apoyar discursos de la mano dura, como el gobierno de Bukele. ¿No? Aquí se habla mucho de que necesitamos un Bukele peruano, nos dicen así. Necesitamos un Bukele peruano que represente mano dura, ¿no? Y que represente seguridad nacional, independientemente de las medidas que tome, independientemente si viola derechos humanos, no les importa la ciudadanía porque está en una situación de emergencia y de una inseguridad muy, muy profunda, ¿no? Entonces sí tenemos mucha preocupación porque también creemos que a actores de la izquierda ya se le dio la oportunidad. Lo más probable, y viendo las tendencias conservadoras que hay, es que ascienda más bien un gobierno de derecha, pero tal vez un gobierno de derecha radical. Ese es el nivel de retroceso que estamos teniendo en el país, ¿no? Entonces es triste, es trágico, no obstante, desde el movimiento, como parte del movimiento, seguimos posicionando nuestras demandas históricas, sí, pero también exigiendo la garantía de nuestros derechos, aún en un contexto que parece que es de retrocesos, aún en un contexto de crisis democrática, pero vamos a seguir posicionando y alzando nuestras voces, ¿no? Entonces ahí los movimientos sociales terminan siendo actores claves, ¿no? Por eso consideramos el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista que no solo está compuesto por organizaciones, sino también por colectivas, por activistas independientes, entre otros, ¿no? Como actores claves para defender la democracia. Ahora vamos con el caso de México. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de este país en 2024. Fue impulsada por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien durante su candidatura tenía un claro discurso de izquierda y con una perspectiva de justicia social, enfocada a lo que él decía, primero los pobres. Pero al poco tiempo de asumir la presidencia, esto cambió rápidamente. En un resumen muy breve, terminó por darle mucho poder a la Guardia Nacional, profundizando la militarización de la seguridad pública, a pesar de haber dicho que de llegar a la presidencia regresaría a los militares a los cuarteles. Y al final de su sexenio propuso una serie de reformas antidemocráticas cuestionadas a nivel internacional, como la reforma electoral, la judicial y la que hablaba de desaparecer organismos autónomos. Estas propuestas fueron rechazadas porque su partido Morena no contaba con la mayoría calificada necesaria para aprobarlas. Entonces, en las elecciones de 2024, este partido realizó una serie de acciones muy cuestionables, como manipular a diputados y senadores de otros partidos para que se cambiaran a la bancada de Morena y así robarse la supermayoría en el Congreso que necesitaban para aprobar estas reformas sin la interferencia de partidos de oposición. Cuando asume Sheinbaum la presidencia, muchas mujeres celebraron su llegada con el lema "Llegamos todas". Pero realmente llegamos todas cuando asumió el poder con la intención de debilitar las instituciones públicas y la división de poderes que nos protege a todos y todas de los abusos de poder. Con la reforma judicial habrá retrocesos en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. Si bien una reforma judicial era necesaria, la que planteó el gobierno de Morena no va a mejorar el poder judicial en México. Esta reforma establece que ahora los jueces, ministros y magistrados serán electos por voto popular y se han encontrado irregularidades en los candidatos electos, ya que prácticamente todos son cercanos a Morena, poniendo en serio riesgo la independencia judicial. Sin dejar de lado que la reforma no toca las fiscalías, donde se concentra la mayor impunidad en el país para investigar delitos, entre ellos los feminicidios, la violencia doméstica, los delitos sexuales, etc. Como mencionaba, el gobierno de Morena traía este discurso de impulsar a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que se encuentran en condiciones muy precarias. Y es importante recordar que durante uno de los debates presidenciales, cuando se le cuestionó a Sheinbaum sobre sus propuestas para las mujeres, dijo: No hablamos de grupos vulnerables, porque del tema de mujeres hablamos y he hablado de que hay resultados y tenemos otros programas. Dejando claro, número 1, que minimiza la problemática específica de desigualdad e inseguridad que vivimos las mujeres en el país. Número 2, no nos reconoce como un grupo vulnerable. Y número 3, no ha adoptado un enfoque interseccional de cómo viven la pobreza específicamente las mujeres en México. Por otro lado, ya les había comentado en este video sobre las candidatas a la presidencia en México, que Sheinbaum como jefa de gobierno en la Ciudad de México fue sumamente represora con las manifestaciones feministas.
Al asumir la presidencia, volvió a demostrar que no es empática con nuestra lucha, ya que inmediatamente ordenó retirar los señalamientos que decían Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma, los cuales hacen referencia a esta glorieta que representa un grito de justicia por las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en el país. De igual forma, para sorpresa de nadie, en la marcha del 8M, obviamente Sheinbaum no salió a marchar con nosotras, y había madres buscadoras afuera de Palacio Nacional buscando dialogar con ella pacíficamente y no las recibió. Mientras las mujeres en México salimos a protestar por nuestros derechos, por acabar con la violencia contra las mujeres, Sheinbaum sostuvo un evento a puerta cerrada con las mujeres de la élite de Morena. ¿Realmente podemos afirmar que llegamos todas cuando nos cierra las puertas para dialogar con ella? Algo que podría ser un avance es que ella busca homologar la tipificación de feminicidio en todo el país. Pero si lo analizamos desde una perspectiva feminista antipunitivista, de poco sirve tener más penas en el marco legal si no se está resolviendo el problema de feminicidios y desapariciones de raíz. Además, Sheinbaum ha continuado la militarización de la seguridad pública, un factor sumamente opuesto a la lucha feminista, siendo el ejército la institución patriarcal y represora por excelencia. El ejército ha cometido violaciones a derechos humanos graves contra mujeres, como la tortura sexual. Tampoco podemos olvidar que Morena ha defendido a políticos con acusaciones de violación y acoso sexual, como Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio y Pedro Salmerón. El que se posiciona para ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, estuvo involucrado en el caso del chat Sierra XXX, en el que participaban funcionarios del gobierno de Oaxaca y cuyos integrantes compartían fotos de mujeres indígenas con connotación sexual. La defensora de derechos humanos Sandra Estefana Domínguez denunció en 2020 a estos políticos por violencia contra las mujeres miches por estas fotografías. Y lamentablemente en octubre de 2024, Sandra fue secuestrada y en abril de 2025 su cuerpo fue hallado sin vida junto al de su esposo en una fosa clandestina. Cuando ocurrieron estos hechos, Aguilar Ortiz era coordinador general de derechos indígenas en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, siendo cómplice de encubrir a estos funcionarios. Las reformas de Morena han sido un golpe directo a la democracia y al Estado de Derecho en México. Y si bien la democracia en México ha sido imperfecta, es sumamente necesaria para mantener vivas las luchas sociales, entre ellas la feminista. Y la lucha feminista en México no puede progresar mientras la propia presidenta no rompa el pacto patriarcal. Entonces voy a hablar un poco del contexto histórico, cómo llegó a la presidencia. Primero, en 2006, ganó su esposo, que se llama Manuel Zelaya, como presidente. Él ganó por el Partido Liberal y pues este partido se ha conocido como un partido centro-derecha, tal vez un poquito centro-izquierda, pero más centro-derecha. Manuel Zelaya quiso implementar una ideología como más izquierdista y también ya buscaba perpetuarse en el poder con la cuarta urna, se llama, que es una constitución que le preguntan al pueblo si uno quiere modificar lo que es la constitución de la república y todo eso, lo cual en ese entonces el país votó en contra y a los 3 años de su gobierno a él le dieron un golpe de estado. Luego de eso pasaron 12 años y estuvo siempre la derecha en el poder. Y Xiomara empezó con su candidatura de presidencia, que siempre era promover lo que era la equidad de género, la igualdad. Las personas ya estaban enojadas porque ya no querían más derecha en el gobierno. Entonces pensaron que sería buena idea comprobar, intentar algo diferente, que sería votar por Xiomara. Votaron por Xiomara todo el país y ganó como la primera mujer. Y pues algo que ha promovido ella siempre fue que debería darse una equidad de género. Entonces ha promovido acceso de servicio de salud sexual y reproductiva. En Honduras, como siempre ha estado la derecha, siempre han estado estados de conservadurismo. Entonces la pastilla de emergencia anticonceptiva, la Plan B,
conocida, siempre fue ilegal. En Honduras no se podía vender ni consumir de manera legal. Esta pastilla siempre fue tachada como una pastilla abortiva. Las personas conservaduristas dijeron que esta pastilla podría traer ciertos daños, como ser el aborto. El aborto es un tema intocable en el país, es un tema que actualmente ni siquiera es mencionado, es un tema que yo en lo personal no veo que llegue a ser legal algún día. Ni siquiera Xiomara ha intentado implementarlo, ni su candidata, ni nadie. Es un tema útil, incluso la ONU sancionó a Honduras por muchos años porque es un derecho humano, es un derecho sexual más que todo para las mujeres. En 2023, esta pastilla fue legalizada por Xiomara en el Día de la Mujer y pues ha tenido cambios muy positivos porque esto ha ayudado a muchas mujeres con su tema de salud sexual, con también reducir algunos índices de la pobreza, porque si bien es cierto, la pobreza extrema en Honduras es actualmente de un 47%, casi la mayoría de la población. Y pues muchas personas que vivían en esta situación de vulnerabilidad, pues han tenido más que todo ese privilegio de ahora poder acceder a una pastilla de emergencia con un registro sanitario que tal vez antes no se podía conseguir de esa manera. Ese es un avance que sí ha tenido como equidad de género, pues actualmente en Honduras la política está súper polarizada, pues hay dos bandos súper divididos, derecha e izquierda. El país está cansado, más que todo del nepotismo. Hay mucho desempleo en el país. Las únicas personas que tienen empleo pues son sus personas familiares del gobierno, las personas del actual presidente. De ahí ha habido mucho desempleo. En su contexto de partido, ella nombró a su candidata, su mejor amiga, como para la presidencia. Ella se llama Rixi Moncada y promueve lo que es una política como similar a la de Cuba. Dice que admira mucho a Fidel Castro. Ese pueblo cubano, esa pequeña isla, ha sostenido a América Latina. ¿En qué sentido? En el sentido de que otra forma es posible. Han condenado permanentemente el modelo neoliberal de privatizaciones. Incluso ha salido en foros que dice y admira a Fidel Castro. No podría dar mucho contexto de ella porque ella nunca habla sobre sus propuestas, que es lo más importante en un gobierno o para ser presidente. Nunca habla de sus propuestas, solo dice que quiere terminar con la oligarquía, con personas millonarias y pues en sí con temas de propuestas no podría darlas en ese tema porque ella no habla sobre los feminicidios que existen en Honduras. Ella no habla tampoco sobre la trata de personas, principalmente en las mujeres. En Honduras se dan mucho los casos de la trata de personas y pues lastimosamente no le dan importancia, a pesar de ser mujeres, no le dan importancia. Lo único que les importa pues es perpetuarse en el poder, sea lo que sea, aunque el país no los quiera. En lo personal pienso que no es una presidenta feminista porque más que todo su militancia, las personas que están de su lado deberían de ser también a favor del feminismo, pero no. Cada vez que hay una protesta, más que todas las mujeres siempre son golpeadas o perseguidas, sean protestas pacíficas, y pues creo que no es una persona feminista. El único hecho que ha dado es pues aprobar la pastilla anticonceptiva de emergencia de manera legal, pero no la consideraría como una persona feminista. El tema de de las protestas en Honduras después de las elecciones primarias, que fue este 1 de marzo, hubo mucha corrupción, mucho boicoteo con las urnas porque hubo retrasos. Todas las urnas llegaron como a las 9 de la noche en todas las escuelas de todo el país, cuando lo normal es que las elecciones empiecen a las 7 de la mañana.
Entonces ya hubo un boicoteo en las elecciones primarias, queriendo decir que estas elecciones no eran tan importantes. Honduras también va a tener elecciones presidenciales, que es el 30 de noviembre de este presente año, de 2025. Entonces, la democracia está en juego en el país porque los militares, el Congreso, la Corte están súper compradas a favor del actual gobierno. No les interesa el pueblo. Así que la verdad que es de jugársela mucho, de que no se sabe qué reformas van a existir ese día, porque pueden existir lo mismo que pasó en marzo, pero a ver qué sucede. Incluso un cuñado de la actual presidenta que estaba en el Congreso, como hay nepotismo a morir en el actual gobierno, pues también tiene un video que estaba tratando con narcotraficantes que se lo llevaron a Estados Unidos para la campaña de Xiomara Castro, y también su esposo, pues dicen que también tienen como que imágenes, aún no las han publicado, pero sí se sabe que tiene imágenes con el Chapo Guzmán para también la campaña de Xiomara Castro. Y pues aquí también, como había comentado Cecibel, aquí también pues teniendo un país a la par que es El Salvador, y ver los cambios positivos y también pues negativos que ha tenido, aquí también desean un Bukele, porque aquí también se da mucho lo que es las maras y las pandillas, que pues hacen mucho con el tema de la extorsión, y pues sueñan con un Bukele que ponga mano dura a pesar de que pueda restringir lo que es los derechos humanos. Sienten que hay una necesidad también de un próximo Bukele. Tras escuchar los contextos de las mujeres en Honduras, Perú y México, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Los tres países viven una gran polarización política promovida por quienes ocupan posiciones de poder, y se puede afirmar que los tres países han vivido o están en proceso de pasar por retrocesos democráticos con estas mujeres en el poder. Aunque todavía existe un factor diferente entre estos tres. Mientras Perú y Honduras hablan en su población sobre la necesidad de un líder de derecha como alternativa a los gobiernos actuales, en México aún no estamos ahí, ya que Claudia Sheinbaum tiene el 80% de aprobación, en contraste con Xiomara y Dina, que no tienen tanto apoyo de la población. Todo lo que hemos comentado en este video nos muestra que tener una presidenta mujer es un avance, pero no es suficiente. No es una garantía de una igualdad real. Todavía necesitamos mucho más apoyo institucional para la lucha feminista y mayor apertura a dialogar y que utilicen su poder a favor de los derechos humanos y la democracia. Al final, el liderazgo femenino, si no se usa para impulsar a todas las mujeres, no sirve de nada. Cuéntame en los comentarios cuál es tu perspectiva de los gobiernos de Dina Boluarte, de Xiomara Castro y de Claudia Sheinbaum. Si te gustó este video, no olvides de darle like y suscríbete a mi canal de YouTube para más contenido internacionalista. Nos vemos en el siguiente video. Bye.